Muy buenas las tenga. Yo soy Marcos Ulises García Barrera y le voy a hablar sobre las glándulas lagrimales y sus vías. Las lágrimas son secretadas por la glándula lagrimal y pasan por la córnea y la conjuntiva, y su evacuación es efectuada por las vías lagrimales. Estas se extienden desde el borde interior de los párpados hasta las fosas nasales y están compuestas por los puntos lagrimales, los canículos lagrimales, el saco lagrimal y el canal lacrimonasal. Abordaré cada elemento por separado, pues ameritan una explicación propia. Pero antes, se debe mencionar al lago lagrimal. No es propiamente un elemento de las vías lagrimales, pero es necesario hacer una referencia a esto, pues se trata de un espacio casi triangular con un vértice en el canto interno de los párpados, y la base es una línea que une los puntos lagrimales superior e inferior. Aquí podemos observar a los puntos lagrimales y el repliegue semilunar. A los tubérculos y puntos lagrimales los podemos encontrar en la extremidad interna, en el borde libre de cada párpado. Ahí nos percatamos de un orificio y una zona ligeramente elevada. Estas marcan el límite entre porciones ciliares y lagrimales. El tubérculo lagrimal es una saliente que cuenta con el orificio canalículo en su vértice. Esta saliente varía de un sujeto a otro. El vértice está dirigido ligeramente hacia atrás, por lo que los canalículos se encuentran en contacto con la conjuntiva vulvar. El tubérculo superior está más adentro que el inferior y sobresale un poco más. Por otra parte, en el vértice de los tubérculos lagrimales están los puntos lagrimales, pequeños orificios redondeados, a veces como una hendidura, situados en el mismo plano que los orificios de las glándulas de meibomio. Hay superior e inferior. Tienen un calibre de 0.25 milímetros al punto superior y 0.35 milímetros al punto inferior. El punto lagrimal inferior se sitúa a 6.5 milímetros de la comisura palpebral interna. El superior dista 6 milímetros y los dos puntos no se yuxtaponen en la oclusión palpebral, o sea, no se juntan al cerrar los párpados. El punto superior mira hacia atrás y hacia abajo y el inferior hacia atrás y hacia arriba. Los canalículos lagrimales. Hay dos canalículos lagrimales, uno superior y uno inferior, contenidos en el espesor libre del párpado, con dos porciones, una vertical corta y una horizontal larga, y desemboca en un canal de unión cerca de la desembocadura del saco lagrimal. El canalículo inferior es más largo que el superior, su longitud total es de aproximadamente de 8 a 9 milímetros. El canalículo superior tiene una porción vertical y otra horizontal, ligeramente dirigida hacia abajo. El canalículo inferior está hacia abajo y tiene una curva horizontal ligeramente inclinada hacia arriba. La porción vertical de los canalículos es muy corta, de aproximadamente 2 milímetros. Hay también dos dilataciones en una zona más estrecha. La primera en forma de embudo con base en el punto lagrimal y un vértice en una estrechez llamada angustia, con medidas de 0.5 milímetros en la base y 0.1 milímetros en la angustia. La segunda dilatación tiene forma ampollar, alcanzando el codo de los canalículos. La porción horizontal mide de 6 a 8 milímetros de largo, poco más larga que el canalículo inferior, de 0.3 a 0.5 milímetros de calibre. Su orificio parece una hendidura vertical, cuenta con paredes elásticas y fácilmente dilatables. Las relaciones contenidas en el canto interno están cubiertas por tejido cutáneo. Las fibras del orbicular están situadas alrededor de la base del tubérculo lagrimal y se entrecruzan en la porción vertical de los canalículos. Hablando del canal de unión, los canalículos se intersetan en un solo canal, con una longitud de 1 a 3 milímetros. Tiene un diámetro de 0.6 milímetros. Se abre al saco lagrimal un poco por detrás de la zona media de la cara externa. Podemos suponer que se encuentra contenido por la cavidad lagrimal. Es importante señalar que se ha descrito como un seno de Mayer, que es una dilatación diverticular a nivel de la desembocadura del canal intermediario. El canal de unión puede estar ausente y en ese caso los canalículos se unen directamente al saco lagrimal. La porción intraósea es un elemento de las vías lagrimales ubicada en el esqueleto de la cara. Lo componen el saco lagrimal y el canal lacrimonasal. Estos segmentos están unidos y están ubicados en la ranura lagrimal y en el canal nasal. Su aspecto es variable y cuentan con direcciones distintas. Hablando del saco lagrimal, es un conducto membranoso ubicado en la ranura lagrimal, en la parte inferior interna de la órbita,
con una medida de 12 a 14 milímetros de alto, 4 a 6 milímetros transversalmente y 6 milímetros de grosor, con un espesor en las paredes de 1.5 milímetros. Tiene una capacidad de 20 milímetros cuadrados y 120 milímetros cuadrados si está relajada. Presenta 4 caras. La cara interna de la cavidad lagrimal está ubicada en la parte inferointerna de la órbita, donde una prolongación hacia arriba forma la fosa lacrimonasal, una ranura ósea. El ligamento palpebral interno se inserta en la ranura por sus fascículos anteriores y posteriores, delimitando por el espacio de la cavidad. Esta cavidad osteofibrosa está perforada por el paso de los conductos lagrimales. En el saco podemos encontrar algunas arteriolas y venas. También hay finos nervios y linfas, cubiertos por tejido celular laxo. En su cara anterior está el tendón directo del ligamento palpebral interno, cubierto por plano cutáneo y tejido celular subyacente. También encontramos el paquete vascular que lo forman los vasos angulares, la arteria angular junto a la arteria nasal. Estas perforan el septum y aparece debajo del canto interno. La vena angular desciende casi en vertical, cruza las inserciones óseas del ligamento palpebral interno. En la cara posterior está el tendón reflejo del ligamento palpebral interno, insertado en la cresta lagrimal del unguis o hueso lagrimal. El músculo de Horner dobla el tendón por detrás. En la cara externa encontramos el ángulo diedro, formado por tendones directos y reflejos del ligamento palpebral interno. Aquí se encuentra el canal de unión. En la parte inferior se encuentra la unión de fibras de inserción del oblicuo menor. En la pared interna encontramos la ranura lagrimal, en la cual se unen las fibras conjuntivas de la vaina vascular del canal nasal. La ranura lagrimal está compuesta por una rama montante del maxilar superior en 2/3 y del unguis en el tercero. La cúpula es un vértice redondeado del saco lagrimal, 2 milímetros por encima del ligamento palpebral interno y 15 milímetros por debajo del oblicuo mayor. Aquí encontramos numerosos elementos vasculares como las raíces de la vena oftálmica, de la arteria y el nervio nasal externo. Según la configuración interna, vemos que el saco lagrimal está tapizado por mucosa con dilataciones o estrechamientos. La vía de excreción de las lágrimas continúa en un canal óseo en la pared de las fosas nasales, excavado en el maxilar superior por fuera y las fosas nasales por dentro. Este canal es llamado el canal lacrimonasal. Con la pared interna formada por la apófisis descendiente y la apófisis montante, la longitud de este canal es de 12 a 15 milímetros y su diámetro, que no es uniforme, de 4 a 5 milímetros. Se abre las fosas nasales en el meato inferior a 3 centímetros arriba del orificio nasal. Este canal está unido al periósteo del canal óseo. Las relaciones del canal son el seno maxilar por fuera, el unguis y el cornete inferior por dentro. Pasamos al orificio interior. El canal nasal desemboca en las fosas nasales a nivel del meato inferior, a unos 3 centímetros por detrás del ala de la nariz. Las condiciones morfológicas provocan variaciones en la morfología. Las dimensiones aproximadas son el orificio inferior entre 22 y 6 milímetros del suelo de las fosas nasales, la longitud alrededor de 16 centímetros de distancia entre el orificio inferior y el origen del canal nasal aproximadamente, la longitud alrededor de 16 centímetros. La distancia entre el orificio inferior y el origen del canal es de aproximadamente 30 milímetros. Por último, la distancia entre el borde inferior del cornete y el orificio alrededor es de 10 milímetros. La estructura de las vías lagrimales vemos que están formadas por una mucosa que conecta por debajo con la mucosa pituitaria, cerca del orificio interior del canal nasal. Está reforzada en distintos puntos. En conductos lagrimales se refuerza con una vaina muscular proveniente del orbicular y el músculo de Horner, reforzado a su vez por tejido elástico debajo del epitelio. Por otra parte, en el saco lagrimal y el canal se refuerza con tejido elástico excavado por canales venosos. Histológicamente, a la mucosa de conductos lagrimales la forma un epitelio pavimentoso estratificado. La mucosa del canal de unión tiene un epitelio cilíndrico y estratificado. La inervación. La inervación de los canalículos y los tercios superiores del sacro está compuesta por el nervio nasal externo, mientras que el suborbitario inerva el tercio inferior del saco y el canal lacrimonasal. Embriológicamente, las vías lagrimales se forman gracias al desarrollo de la cara. Empiezan como un cordón epitelial que se va escondiendo, mientras la hendidura orbitofacial se va estrechando. Este cordón se sitúa en lo que posteriormente será el emplazamiento del canto interno y la cavidad nasal.
Después se alarga hacia abajo y hacia arriba. En la séptima semana, el alargamiento de este cordón hacia la parte inferior se acerca al epitelio que conforma las fosas nasales. Ya completo, el cordón se origina del suelo de las fosas nasales y llega al esbozo lagrimal. En la parte de arriba comienzan a formarse sus partes cilíndricas creando una especie de Y, siendo el primer esbozo de los canalículos lagrimales. Alrededor del cuarto mes comienza una excavación por lisis de células auxiliares de los cordones epiteliales. En el séptimo mes se unifica el canal nasal y la prolongación nasal. También los puntos lagrimales se abren. En el séptimo mes se unifica el canal nasal y la prolongación nasal. También los puntos lagrimales se abren en el borde de los párpados en el momento en que estos se abren. En las glándulas lagrimales podemos ver que existen dos glándulas lagrimales principales, la palpebral y la orbitaria, las cuales serán abordadas más adelante. Están ubicadas en el ángulo superior externo de la parte superior de la órbita, con canales excretores en el fondo del fornix conjuntival superoexterno. En la disección se aprecia como un órgano de color amarillo rojizo, lobulado, con el volumen aproximado de una almendra pequeña. Presenta una forma aplanada de arriba a abajo y convexa hacia arriba, cóncava hacia abajo y adentro. Por la adaptación hacia el globo ocular, las dos porciones son claramente visibles, separadas por la extensión lateral del elevador del párpado. El peso es de aproximadamente 60 centigramos a 1 gramo. Mide de 1 a 1.5 centímetros de largo y 5 milímetros de grosor. En embriología, estas glándulas lagrimales se originan en brotes epiteliales complejos, que a los 3 meses se repliegan hacia adentro en la conjuntiva del fornix, se engrosan y se dividen. Terminan formando dos capas, una basal y una secretante. La división de las dos glándulas se establece de 40 milímetros por el desarrollo de una placa mesodérmica, nacida del tendón elevador. Después del nacimiento las glándulas siguen en desarrollo, y es hasta el tercer mes donde se aprecia la aparición de lágrimas. Empezamos con la glándula lagrimal orbitaria. Esta es considerada la porción más importante de la glándula lagrimal según el libro de Saraux. Se encuentra en una cavidad limitada por el techo orbitario por arriba, la cara externa del elevador por debajo y por dentro, la cavidad que cierra el septum que está por delante y por detrás el tejido adiposo de la órbita. En sus relaciones al interior encontramos la cara superoexterna. Es convexa, la cual está atada al periósteo por unas bóvedas conjuntivas. La cara inferiointerna es cóncava y está relacionada al hemisferio posterior del globo ocular. Su borde anterior es delgado y paralelo al borde orbitario. Es la vía de actuación quirúrgica. El borde posterior es grueso y recibe el pedúnculo vasculonervioso lagrimal. Hay una extremidad interna que se encuentra en contacto con las expansiones laterales del músculo recto interno. La extremidad interna alcanza el elevador antes de que se abra el párpado superior. Encontramos que la porción palpebral está separada de la anterior por una expansión del elevador. Tiene unas medidas de 8 milímetros de ancho, 1 milímetro de largo y 1 a 2 milímetros de grosor. Se describe como una acumulación de lóbulos alrededor de 15 a 40. Hay zonas en la aponeurosis que pueden conectar ambas glándulas. En sus relaciones encontramos que por arriba está la cara inferior del tendón elevador, por debajo está el fondo del saco conjuntival superior. Su borde anterior se encuentra a 5 o 6 milímetros separado del borde superior del tarso, y su borde posterior se confunde con el borde posterior de la glándula orbitaria, recibe los vasos y responde a la grasa orbitaria. En los canales excretores, Sapei los divide en dos categorías, los principales y los accesorios. Los principales proceden de la glándula orbitaria, hay de 3 a 5 sobre la cara inferior de la glándula, desprendiéndose del borde anterior. Hay de 3 a 5 sobre la cara inferior de la glándula desprendiéndose del borde anterior. Atraviesan la glándula recibiendo en el curso de su trayecto algunos canales excretores, los cuales se abren en el fondo del saco conjuntival superior. Cuentan con un diámetro de 0.5 a 3 milímetros. Son rectilíneos y paralelos entre sí. Los canales accesorios son más pequeños pero más abundantes, de 4 a 6, procedentes de la glándula palpebral. También podemos observar alrededor de 10 a 14 orificios de salida. En histología, la glándula lagrimal es una glándula serosa en racimos, de lóbulos divididos en lobulillos formados por grupos de acini. Están los acini secretores, que los compone un tumo central largo, a veces ramificado con 3 capas, la basal, la capa media de células miopiteliales
y la capa interna compuesta de células secretantes piramidales. De base periférica, separadas las unas de las otras por canículos y se abren a la cavidad de los acini. Hay un ciclo secretor en sus bases, como se observa en todas las glándulas serosas. Primero, la fase de carga, en la que aparece un grano de la naturaleza protídica rodeado de líquido y grano de segregación que llena toda la parte alta de la célula. Sigue la fase de maduración, donde los granos aumentan de volumen. Por último, la fase de reposo. Cae por la luz del acinus, la célula se vuelve oscura pues se vacía del líquido elaborado y reaparece el ergastoplasma. Aquí el tejido conjuntivo deja de ser inactivo y aparece lo que llamamos irritación linfática de Raynaud, pues es la acumulación del líquido intersticial que la célula usará para reconstruir las células necesarias para su actividad. En los canales excretores se abren canales, como los canales lobulares de segundo orden, que cuentan con una basal hialina, una capa de células de Bol, una capa de células epiteliales con algunos elementos secretores. También los canales lobulares de primer orden, con dos capas. La primera es exterior, plana y contráctil, y la segunda es interna y cilíndrica. Además contamos con los canales interlobulares y los canales colectores, que tienen una estructura similar, pero su basal está desdoblada de una vaina adventicia fibrosa. En el tejido conjuntivo derivado de la dermis encontramos las células plasmáticas y acumulaciones linfáticas. En la acumulación encontramos la arteria lagrimal, que vasculariza la glándula principal colateral de la arteria oftálmica. También encontramos la vena lagrimal, la cual tiene posición variable en relación a la arteria, y forman un pedúnculo que avanza pegado a la paneurosis. En el borde posterior de la glándula alcanzan una alambrada vascular. Tenemos que las venas lagrimales no tienen una sistemización muy estricta, aunque casi siempre nos encontramos con la vena lagrimal principal, la vena lagrimal accesoria y el conjunto venoso. Esta última resaltante porque se encarga de drenar la glándula lagrimal y numerosas zonas de región lagrimal. Los colectores linfáticos los podemos encontrar en la porción orbitaria de la glándula, a través del septum, hacia un ganglio parotidio profundo o un ganglio preauricular. Su inervación es dada por el nervio lagrimal, rama del oftálmico de Willis, que después del borde superior del recto externo se divide en filetes secretores que cuentan con papel fisiológico, como filetes parasimpáticos. En la fisiología vemos que el sistema excretor lagrimal elimina un 90% del líquido lagrimal y el 10% se evapora en párpados. El flujo de salida va a estar regulado por efectos del bombeo del músculo orbicular del ojo. Las lágrimas influyen por las bandas marginales superior e inferior y se acumulan en el lago lagrimal, el sentido medial de los puntos lagrimales inferiores. Esta lágrima entra a los canalículos superior e inferior a través de un mecanismo combinado de capilaridad y succión. En cada parpadeo, el músculo orbicular pretarsal va a comprimir las ampollas, acorta y comprime los canalículos horizontales, cierra y desplaza los puntos lagrimales medialmente para impedir el reflujo. De manera simultánea, la contracción de la parte lateral del músculo orbicular crea una presión positiva que empuja las lágrimas al contacto nasolagrimal. Con ayuda de fibras de tejido conectivo alrededor del saco lagrimal, al abrir el ojo, los sacos y los canalículos se expanden, creando una presión negativa que arrastra las lágrimas desde los canalículos al saco lagrimal a través de unas válvulas. Pasan al conducto nasolagrimal y terminan desembocando en la cavidad nasal debajo del cornete inferior para después pasar a la faringe nasal, donde finalmente es deglutido. Los tipos de lagrimeo son dos, fisiológico y por reflejo. El primero se da en condiciones normales por la producción de lágrima basal. El segundo se da en respuesta de una irritación ocular o un estímulo emocional. Puede haber una hipersecreción o una obstrucción en el sistema de drenaje. Está también la película lagrimal, que se dispersa por el ojo suavizando y aclarando la superficie. Formada de 3 capas, la externa es la oleosa, acuosa es la que conforma gran parte de lo que consideramos lágrimas, la mucosa, la cual ayuda a la capa acuosa a que tenga una dispersión uniforme sobre el ojo. Las 3 capas de la película lagrimal son necesarias para que se lubrique el ojo. En padecimientos, comenzamos con los padecimientos congénitos. Aquí podemos encontrar la aplasia glandular, que es encontrada en anomalías de alta importancia como la ausencia del globo ocular, el quiste glandular o dacriops, que es una masa consistente debajo del saco conjuntival superior, producido por la retención de secreción lagrimal, por obstrucción de uno o varios conductos.
Se nota como una tumefacción palpebral. También pueden aparecer por cicatrices conjuntivales. Es necesaria su extirpación quirúrgica. La ptosis o prolapso glandular asemeja una tumoración en la parte externa del párpado superior, producida por una mala coaptación congénita del septum orbitario o por traumas. No requiere tratamiento urgente, pero sí puede molestar por razones cosméticas, por lo que se recurre a una extirpación quirúrgica. La aplasia del punto o los conductillos lagrimales es una ausencia de puntos y papilas lagrimales, pudiendo afectarse uno o ambos párpados. Su tratamiento consiste en hacer una fístula quirúrgicamente. La aplasia de conducto lagrimal presenta lagrimeo excesivo y solo es detectable con prueba por sondeo, gammagrafía lagrimal o radiografía de contraste. Aquí también el tratamiento es quirúrgico. Está la imperforación del punto lagrimal, que ocurre con relativa frecuencia, frecuentemente en el párpado inferior y pudiendo afectar ambos ojos. Se busca perforar comunicando con un conductillo. También hay obstrucción de los conductillos lagrimales, casi siempre por presencia de mucosidad que llegó a la cavidad conjuntival durante el parto. Para el tratamiento se busca explorar con una sonda para remover el cuerpo extraño. Hay obstrucción del conducto lagrimonasal, que es el más frecuente de todos, causado por una imperforación de una membrana epitelial, pudiendo afectar ambos ojos. Produce lagrimeo constante y formación de secreción y mucosa. El tratamiento puede ser un lavado o la instalación de algún antibiótico para expulsar la mucosidad. En padecimientos inflamatorios podemos encontrar la dacryoadenitis, que es una inflamación de la glándula lagrimal, ya sea aguda o crónica. La aguda cuenta con datos de tumefacción, congestión y dolor en la parte externa. Como aparece posterior a otras afecciones, su tratamiento es el control del problema primario general. La forma crónica produce un aumento del tamaño de la glándula, indolora, no congestionada y con ptosis mecánica, encontrado en casos de tuberculosis o en el síndrome de Mikulicz. Aquí el tratamiento también busca resolver el problema principal. Está la canaliculitis por un cuerpo extraño en el conductillo, lo que provoca molestia, ardor o dolor. El tratamiento es sencillo, tan solo remover el cuerpo extraño con unas pinzas finas. El absceso lo resolvemos con cateterización y lavado profuso seguido de la aplicación de un antibiótico. La diacrocistitis, al igual que la dacryoadenitis, puede tener una forma aguda y una crónica, casi siempre por la obstrucción del conducto lagrimonasal, lo que provoca una acumulación de lágrimas, secreciones, polvo, etc. en el saco lagrimal. Produce irritación constante y retención de lágrimas. La formación de una tumoración de consistencia fluctuante secreta líquido purulento, todo esto desde la perspectiva de una dacrocistitis crónica, siendo su tratamiento un lavado repetido del saco con soluciones antibióticas mediante jeringa y cánula lagrimal, y si es necesario la aplicación de antibióticos. Ahora, la aguda es tratada con antibióticos generales, calor local y analgésicos. Se drena el líquido purulento y se procede a un lavado como se hace en la crónica. En los padecimientos degenerativos podemos encontrar el síndrome de hiposección lagrimal, siendo desde una disminución hasta la ausencia total de secreción lagrimal, produciendo resequedad en el epitelio conjuntivo y córneo, presentando además ardor por la resequedad y sensación de arenillas, y a veces fotofobia con dolor ocular. Las causas pueden ser el síndrome de Sjögren, que es el padecimiento de las glándulas de origen no bien definido, típicamente presente en mujeres después de la menopausia. La hiposecreción puede ser causada también por secuelas cicatriciales de conjuntivopatías, por la atrofia de las glándulas accesorias de Krauss y por obliteración cicatricial. Algunas causas generales de hiposecreción requieren detectarse con prueba de Schirmer y el examen de película lagrimal. Ya el tratamiento de la hiposecreción lagrimal es puramente sintomático, lavando frecuentemente con solución fisiológica. También en esta clasificación encontramos alteraciones degenerativas en las vías lagrimales, donde el paciente presenta epífora y secreción de mucosa, por ectoprión palpebral que no permite al punto contactar el lago lagrimal. El diagnóstico se hace por la demostración del sitio de la obstrucción y ausencia de patologías que expliquen la epífora. En el tratamiento buscamos corregir el factor causal, así se corregirá si está evertido u obliterado. En los padecimientos tumorales están los de la glándula lagrimal, siendo el más común el adenocarcinoma, presentando características de tumor mixto, pudiendo causar diplopia o proptosis. También podemos encontrar linfomas o la enfermedad de Hodgkin,
que causan tumores granulares. Como es de esperarse, su tratamiento es quirúrgico. En las vías glandulares, el tumor relativamente más frecuente es el adenocarcinoma, que presenta epífora y tumoración en la zona del saco, pudiendo hasta sangrar por los puntos lagrimales. El diagnóstico se hace por el estudio radiográfico de contraste de la región del saco. Su tratamiento es una extirpación radical del saco y conducto lagrimal. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Soy Marcos Ulises García Barrera. Muchas gracias por escucharme.